En cuanto al herpes zóster oftálmico, a la hora de tener unas consideraciones generales, hay que decir que es una enfermedad muy frecuente, está causada por el virus varicela zoster. Sabemos que este virus, la primoinfección, produce la varicela. Ya luego el virus permanece latente en los ganglios radiculares sensitivos y tras factores desencadenantes, que luego comentamos brevemente, el virus puede migrar a la piel y a los ojos y provocar este cuadro, que sería el cuadro del zóster. Es más frecuente y también más grave en pacientes ancianos y en pacientes inmunocomprometidos. En mayores de 60 años hay que decir que en cuadros de herpes zóster, el 50% de ellos acabará desarrollando una neuralgia posherpética, con todas las implicaciones que esto conlleva. Y asimismo resulta interesante señalar que el 15% de la población tendrá en algún momento un episodio de zóster a lo largo de su vida. En cuanto a los aspectos virológicos, hay que decir que el herpes virus pertenece, bueno, que lo encuadramos dentro de la familia de los herpes virus y que rara vez en el cuadro del herpes zóster vamos a encontrar una elevación de la IgM, pues esto se produce generalmente en la primoinfección, que es cuando vemos o cuando desarrollan los pacientes el cuadro de la varicela. Está mediado por la inmunidad celular con los linfocitos T, CD8 y CD4, que inducen la recuperación de la varicela inicial. Así, la inmunidad específica anti el virus varicela zoster disminuye con la edad y esto es lo que aumenta el riesgo de padecer la enfermedad. En nuestro medio hay que tener en cuenta que a los 20 años más del 90% de la población ha pasado la varicela, de ahí el mayor riesgo que existe del desarrollo del zóster. Sabemos que la varicela es más grave y que produce más complicaciones sistémicas si se presenta en adultos, en contrario a cuando se presenta de forma más frecuente en los niños en edad escolar. Hay supuestos factores que median en la reactivación del virus, como decíamos antes, pacientes con baja inmunidad, la presencia de neoplasias concomitantes, sobre todo leucemias, linfomas, pacientes VIH positivos, asimismo inmunocomprometidos por tratamiento prolongado con corticoides, también diabéticos y otras enfermedades como pueden ser la tuberculosis o tratamientos largos para la tuberculosis, pacientes con sífilis o sometidos a tratamientos con radioterapia. Hay que decir que en el embarazo no hay mayor riesgo para el feto. La lesión ocular que podemos encontrar producida por este virus varía un poco el mecanismo de producción según el tipo de lesión que encontremos. Así, cuando la invasión del virus de forma directa afecta al ojo es cuando produce la queratitis epitelial o la conjuntivitis, como vemos ahora, y la inflamación secundaria por vasculitis oclusiva media a través de alteración de mecanismos autoinmunes, produciendo en estos casos la presencia de queratitis estromal, uveitis o queratuveitis y también el desarrollo de escleritis o epiescleritis. La presencia de esta hipoestesia a nivel corneal en pacientes con zóster es el resultado que en ocasiones produce o que podemos ver de la queratitis neurotrófica. Hay que decir que la afectación ocular está presente aproximadamente en el 15% de todos los pacientes que desarrollan herpes zóster oftálmico. Conceptualmente sabemos que herpes zóster oftálmico hace referencia a la afectación a la primera rama del quinto par o rama oftálmica, es decir, no depende la presencia de la afectación ocular o no para denominarlo herpes zóster oftálmico. Típicamente el signo de Hutchinson, que quiere decir la afectación de las lesiones cutáneas ahí en el ala nasal, en la nariz, por afectación del nervio nasal externo, que es una rama terminal del nervio nasociliar, aumenta el riesgo de complicaciones oculares cuando los pacientes con zóster presentan esta afectación cutánea ahí en la nariz, inerva al lado de la punta de la nariz, como ahora vemos en esta imagen. La primera rama del quinto par, vemos cómo desarrolla hacia la frente, que es la zona generalmente que más refieren los pacientes hacia atrás cuando quedan casos de neuralgia realmente muchas veces difíciles de tratar con tratamiento, y en este gráfico vemos un poquito toda la afectación a nivel de esta primera rama del quinto par en lo que nos ocupa a nosotros del herpes zóster oftálmico. Esto es lo que comentábamos anteriormente, la afectación de
a nivel de la nariz en la división del nervio nasociliar. Hay cuadros donde las lesiones cutáneas pueden llegar a ser tan llamativas como esto, con verdadera afectación necrótica, ya con todas las consideraciones, o sea, cuadros muy graves. La fase aguda del herpes zóster oftálmico suele tener unos pródromos, se llama un cuadro gripal o pseudogripal y generalmente aparece una semana antes de las lesiones cutáneas. Y asimismo el dolor o la neuralgia preherpética también presente unos días antes o con sensación a veces de parestesias definida por los pacientes como picor, hormigueo, quemazón y en otros casos que progresa, como digo, antes de las lesiones cutáneas a un dolor realmente profundo e intenso. De hecho, es frecuente que estos pacientes se realice en alguna ocasión o TAC cerebral o incluso punción lumbar por una cefalea en motivo de acudir a urgencias antes de que aparezcan las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas llevan el mismo curso evolutivo realmente que la varicela en los niños. Aparecen máculas, luego pápulas, vesículas que se rompen dando pústulas y luego ya lesiones con costras y cicatrices al final del proceso. Siguen una imagen de la raíz nerviosa, como hemos dicho, y hay que decir que esta distribución metamérica de la raíz nerviosa a veces da una falsa imagen de bilateralidad. Este cuadro, o sea, no es bilateral, lo que pasa es que a veces el edema inflamatorio puede pasar un poquito hacia el otro lado, al párpado, a la frente del otro lado, dando una imagen falsa de bilateralidad, pero realmente sigue la distribución del nervio de ese lado. Como el caso anterior de la foto, en ocasiones los cuadros son muy graves, con lesiones necróticas e incluso un exantema generalizado. Aquí hay distintas imágenes de cuadros más leves, como en este paciente, y otros realmente muchísimo más llamativos, como el mismo paciente con el paso del tiempo, o este otro con un cuadro realmente impresionante. En cuanto al tratamiento de la enfermedad sistémica, todavía a día de hoy, herpes zóster en otras localizaciones como torácica, se debate el beneficio o no del antivírico sistémico. A nuestro nivel, a lo que a nosotros nos importa, en casos de herpes zóster oftálmico, con afectación o no del ojo, estamos hablando de la raíz la rama del quinto par, siempre está indicado antivírico sistémico. Al principio, hace años, el aciclovir era de referencia, ahora se ha demostrado que la eficacia es la misma y la posología mucho más cómoda en estos siguientes que vemos aquí. El valaciclovir, que usamos mucho, cada 8 horas, fanciclovir, que sería cada 12 o cada 24, igual que la bribudina, que sería una vez al día, todos ellos habitualmente durante una semana de tratamiento. Lo ideal sería empezar el tratamiento antivírico en los 3 primeros días tras la erupción cutánea. Las distintas afectaciones que podemos ver a nivel del ojo en los pacientes con virus varicela zóster las comentamos a continuación de forma breve. Quizás la más frecuente sea la queratitis epitelial aguda, puesto que la mitad de los pacientes aproximadamente la presentan a los 2 días del inicio del exantema. Son lesiones dendríticas similares a las que vemos en el virus por herpes simple, pero estas dendritas de forma estrellada que tiñen con fluoresceína y también con rosa de Bengala, como sabemos. Característicamente los extremos están afilados y sin abultamientos, o sea, terminan en forma más en punta, sin producir aquí unos abultamientos al final de la dendrita, y esto típicamente está descrito como un signo diferencial con las dendritas del virus por herpes simples. Aproximadamente el 5% de los pacientes presentan una queratitis epitelial crónica y esta aparece más tarde, entre el 3.er y 6.º mes tras la afectación cutánea. Son placas de moco elevadas que tiñen intensamente también con rosa de Bengala. El tratamiento en estos casos, ya como en la mayoría de las lesiones que a continuación veremos, ya obliga el tratamiento con corticoide. La forma de dendrita en pacientes con baja inmunidad puede producir una dendrita.
La queratitis numular aparece generalmente a los 10 días del exantema y consiste en esos depósitos que vemos en la imagen, granulares, subepiteliales, muchas veces parecido a lo que producen las conjuntivitis adenovíricas y rodeadas por halos de turbidez estromal. De nuevo, el tratamiento es con corticoides tópicos y la evolución es muy variable, desde la desaparición, más del 50% de los casos, y en algunos casos pueden producir un adelgazamiento localizado en esa zona de la córnea, incluso un panus corneal. La queratitis disciforme está descrita también en torno al 5% de los pacientes con herpes zóster oftálmico, aparece en torno a las 3 semanas y consiste, en esta área central con un edema estromal difuso. Puede verse con frecuencia tras una queratitis numular y aquí el corticoide tópico también debemos mantenerlo durante un periodo largo del tiempo. La queratitis neurotrófica que comentábamos anteriormente la vemos en la fase crónica de la enfermedad y se produce por una disminución en la sensibilidad corneal que queda afectada en los pacientes que han padecido un herpes zóster oftálmico. Suele ser en la córnea inferior y típicamente se distribuye de forma redondeada. En ocasiones puede dar lugar a una ulceración grave, incluso a una sobreinfección bacteriana secundaria y en algún caso está descrito incluso la perforación corneal. Estos son imágenes de cuadros ya más severos. Otras complicaciones oculares también descritas, quizás menos graves la conjuntivitis, aunque muy frecuente, y en ocasiones provoca vesículas en el borde palpebral, muchas veces similares a lo que vemos en el herpes simple. Son conjuntivitis secretoras de mucina, puede dar lugar a una lesión crónica y en ocasiones se ven, explorando la conjuntiva tarsal, granulomas con contenido lipídico. La episcleritis puede verse desde el inicio de la enfermedad y está descrito la resolución espontánea aún sin tratamiento tópico. A veces en lugar de episcleritis con menor frecuencia puede desarrollarse una escleritis e incluso una escleroqueratitis. Sabemos que el virus varicela zoster es causa del síndrome de necrosis retiniana aguda, un cuadro ya más severo por el mismo virus, pero no parece que esté relacionado en el momento agudo con el herpes zóster de forma más frecuente. El síndrome de necrosis retiniana aguda aparece en pacientes que no han padecido antes el zóster oftálmico. Bueno, puede existir también en algunos casos ptosis del párpado por la fibrosis cicatricial. Esta es la conjuntivitis con estos nódulos conjuntivales con contenido lipídico y la afectación ya de la episclera en este otro caso. En cuanto a la uveitis viral por el virus varicela zoster, hay que decir que rara vez existe si no hay lesiones cutáneas, lo que se llama herpes zóster sin herpes. Existe en estos pacientes una disminución de la sensibilidad corneal, y los precipitados queráticos que con frecuencia existen son de pequeño tamaño, muchas veces centrales o bien difusos por todo el endotelio corneal, muy similares a los que produce el virus por herpes simple, muchas veces indiferenciable la afectación oftalmológica. Sabemos que las sinequias son muy poco frecuentes, pero más frecuente es la atrofia de iris de forma crónica por pérdida de epitelio pigmentario, generalmente por vasculitis de pequeño vaso isquémica. En ocasiones pueden producirse un glaucoma secundario inflamatorio y en estos casos de uveitis por el virus varicela zoster o queratuveitis, el corticoide tópico hay que mantenerlo durante meses y con seguimiento estricto del paciente. Están descritas complicaciones neurológicas por el virus de la varicela zoster cuando produce el herpes zóster oftálmico. Y en cuanto a las parálisis de los pares craneales, no es muy frecuente, pero el más afectado es el tercer par. Y en la mayor parte de las veces existe recuperación espontánea antes de los 6 meses. Hay descritos casos de neuritis óptica, ya de forma menos frecuente, incluso encefalitis. Es más frecuente la encefalitis en cuadros iniciales de infección por virus, de varicela, cuando sobre todo debuta en adultos, que en cuadros de zóster oftálmico. Sabemos que es una enfermedad ya muy grave y en ocasiones está descrito incluso una hemiplegia contralateral secundaria. Ya para acabar, existe todavía cierta controversia con respecto a la vacunación de la varicela en nuestro medio. El virus de la varicela son virus vivos atenuados los que se colocan en la vacuna,
Ahora está incluida en el calendario vacunal desde el año 2005 para adolescentes susceptibles, es decir, aquí en Galicia, por la Consellería de Sanidad o por el Sergas, está en el calendario vacunal de adolescentes que no han pasado la varicela. Si bien la Asociación de Pediatría, y así lo hacen, recomiendan la vacunación en niños a los 2 años, aunque no esté financiada, y actualmente en la mayor parte de los casos los niños a los 2 años reciben las primeras dosis de la varicela, comprando la vacuna y administrándola por su cuenta. Realmente la varicela es una enfermedad que se puede considerar grave por las complicaciones potenciales que pueden existir, sobre todo si es en ya adolescentes o pacientes adultos. Se ha postulado si podría existir algún beneficio de la vacuna en ancianos que no existe constancia de paso de la varicela, de cara a un nivel protector sobre la varicela zóster o incluso a atenuar las complicaciones, de cara a si podían ser menos graves. Hay asimismo una controversia de cara a un supuesto aumento muy dudoso de casos de zóster tras la vacunación por la varicela. Bueno, y eso es todo lo que quería comentar con respecto a eso. Muy bien. Mira, ¿alguna pregunta al doctor Sorribas? Yo te quiero preguntar, porque fuiste mi médico de cabecera cuando tuve el herpes zóster. Yo estuve en contacto con la varicela siempre. ¿Y por qué se me desarrolla un herpes zóster en la senectud, digamos, ya? ¿Por una falta de defensas o por qué? Sí, era un poco lo que comentabas. Bueno, senectud no es el caso todavía, pero quiero decir, si es una enfermedad, o sea, el virus queda acantonado en los ganglios sensitivos, y eso en todos los pacientes que pasan la varicela, o pasamos. De ahí que se produzca el brote, pues está claro que con el paso de los años, conforme van pasando los años, en pacientes de mayor edad es más frecuente, y pacientes con alguna otra enfermedad, inmunocomprometidos, es más frecuente, pero realmente los vemos a cada día, pacientes sin enfermedades sistémicas y no tan ancianos que vienen por brotes de varicela zóster, por bajadas de defensas o por otros casos que, bueno, claro, que están ahí sin definir, ¿no? Con bajada de defensa, quizá que se reactiva el virus. Sí, en principio es eso lo que está descrito. Y el medicamento ese que es tan efectivo, que es el fanciclovir, para dar, ¿cómo era el nombre comercial? El de fanciclovir es Fanvir, el otro, que es la bribudina, sí, se llama Nervinex, el nombre comercial. Creo que es presentación única, me parece que no hay otro laboratorio que lo tenga. Y cuando lo sacaron, intentaron demostrar por un estudio clínico, bueno, por un lado la posología, que es mucho más cómoda porque es una al día durante 7 días, y que la eficacia, comparado con el Valtres, con el valaciclovir, que es cada 8 horas, o el aciclovir inicial, que era cada 6 o cada 4, que parecía que podía tener un mayor nivel de eficacia de cara a acortar en el tiempo la enfermedad. Pero bueno, yo creo que esos son estudios comerciales. ¿Y una persona que ha sufrido un zóster lo vuelve a sufrir? ¿Lo puede volver a sufrir? En principio en la misma zona no. Puede quedar la neuralgia posherpética, a veces, que creo que son cuadros realmente de dolores a veces importantes, pero en la misma zona en la que ha brotado, creo que no. En otras zonas de raíces nerviosas, en teoría, siempre podemos volver a tener... Pero en la misma zona, teóricamente no. No sé, es un poco... Bueno, no se ven, pero cuando te salen los herpes en los labios, luego te vuelven a salir siempre en el mismo sitio. En el mismo sitio, ¿no? Porque es una cosa, queda porque dicen que está acantonado. Ese es el herpes simple. Sí. Bueno, ya, y este es el herpes zóster. Ahora, de todos modos, la bribudina esa no se puede dar en paciente oncológico ni en inmunosuprimidos, ¿no? ¿En pacientes oncológicos? Pues no lo sé. Bueno, se puede ser. Pues yo en aquellos momentos era un paciente oncológico, quiero decir, no era oncológico, pero... O sea, me refiero, en ese caso es mejor dar el aciclovir, el valaciclovir que la bribudina. Me parece que la mayor contraindicación es esa. Pues bueno, la verdad es que no lo sé, ¿eh? ¿Y cómo sabes? Bueno, ¿yo por qué lo sé? No es porque tú lo sabes porque eres una gran médico, no quiero decir, no iba a decir eso, no iba a decir eso, iba a decir que
No sabemos. Yo creo que la mayoría de los pacientes, como se decía antes, que cuando aparecen los otros herpes en la espalda y tal, el síndrome paraneoplásico, ¿no? Siempre había que pensar que había un tumor de base, porque eso es lo que se decía antes. Pero eso era una creencia, sí, sí es verdad. Y yo creo que es cierto. Por mi experiencia, creo que es cierto. Es decir, uno no sabe que existe eso, pero realmente existe. Y entonces, quizás no se detecte al cabo de un año, pero al cabo de 2 o 3 años eso se detecta por lo general. Por lo general, no quiere decir en todos los casos. Ya, hombre, a mí, yo no sé qué sensación tenéis vosotros, pero yo creo que la mayor parte de los pacientes que vemos con zóster oftálmico, a lo mejor sí en pacientes más frecuentes en ancianos que en gente joven, seguramente, sí, pero no tampoco a lo mejor con realmente enfermedades sistémicas importantes, vamos, que a lo mejor luego se descubren, que es un poco lo que decimos, pero...